Semana complicada, difícil por el fallecimiento de la hija del enorme cantante uruguayo Lucas Hugo y mejor persona. Y bueno, mis condolencias a él y toda su familia. Y en lo político, bueno, hartazgo, ¿no? Por lo previsible, la poca calidad del debate político, son tan previsibles todos. Era previsible que la oposición se iba a oponer a la rendición de cuentas. Era previsible que Cabildo Abierto le iba a entregar y dar los votos al gobierno, porque de alguna manera se han convertido en una suerte de sucursal del MPP, ¿no? Siempre fueron, para mí siempre lo fueron. Lo novedoso es que haya gente que se dio cuenta ahora, pero en fin. De última, está bien, porque es el juego político de ellos, se quedaron sin votos y lo que están haciendo es tratar de navegar en las aguas turbulentas para obtener su rédito. En definitiva, la política hoy, en líneas generales, se ha convertido en eso, ¿no? Es el lugar donde una cantidad de gente, mucha con muy poca, bastante mediocre y con pocos conocimientos y con poca capacidad, logran tener sueldo que no podrían obtener en el sector privado. Pregunto a un Perrone si en el sector privado no puede ganar lo que está ganando ahí. Pero no solo él, toda la bancada, casi toda la bancada del Frente, casi toda buena parte de la bancada de la coalición, digámoslo todo también, ¿eh? En fin. Por eso que sigo y acompaño la línea de la propuesta de Pedro Bordaberry en cuanto a cortar los viajes, pero se va a quedar solo, no le van a dar pelota, porque ¿quién se va a perder el filón de andar viajando por el mundo? Y esta semana arrancó con esa catarsis frentista que hace con el FAT escucha y luego te serrucha, diría yo. Y Fernando Pereira, todo ese show mediático que ha montado por allí, diciendo que escucha las críticas de los frentistas enojados, pero de última termina echándole la culpa a todos los demás. Son los otros los que no entienden lo maravilloso que son nuestros gobernantes y la culpa es de la derecha. Además, ni hablar del papelón de Fernandito Pereira explicando que las encuestas le dan mal al gobierno del Frente Amplio porque pueden estar fallando, por Dios. Y por si fuera poco, el descaro que encontraron ahora, ese artículo escondido en la rendición de cuentas que buscaba favorecer a una funcionaria en pase en comisión, que hace años que está de ñoqui por ahí viajando por el mundo, que es Fabiana Goyeneche. Bueno, quería cobrar allí una platita, que no es mucha platita, pero una platita. Y la verdad que es una vergüenza que se legisle con nombre propio. Cuánto pichaje, mi Dios, qué tremendo es la política uruguaya. Y por si fuera poca vergüenza perdida, ahora lo del Tribunal Judicial, que está desechando los audios como medio de prueba para inculpar a Charles Carreras. En definitiva, la justicia uruguaya, la verdad, que da menos garantías que la justicia de Gabón o de Haití. Acá el diablo metió la cola, sin duda. Hay días que me caliento y otros días también me caliento con estas cosas. Lo cierto es que no se han dado cuenta que estamos gobernados por un selecto y nutrido cuerpo de personas bastante ineptas, no todas, por suerte, pero altamente ideologizadas. Y bueno, lo que van a hacer ahora con el arroyo Casupá será un verdadero desastre ecológico, ¿no? Y lo más grave es que ese desastre ecológico va a estar comandado y liderado por el ministro del Medio Ambiente. Es como ver a un director de Greenpeace que salga en un barco a matar ballenas, ¿no? Bueno, yo me solidarizo con esa gente que van a sacrificar sus campos, sus viviendas, su medio y su forma de vida por nada. Y me solidarizo también con la madre naturaleza, su flora, su fauna, que serán sacrificadas por un caprichito. Este es el gobierno que tenemos, ustedes lo votaron, o muchos de ustedes lo votaron, y bueno, es el gobierno de la cantora de tangos devenida en ministro de Defensa, que ama a la Cuba castrista y detesta lo militar, pero lo detesta que se fue a operar en lo militar para su adelgazamiento y mejoramiento de la salud. Dicen que se lo paga. La del ministro de Trabajo, que ya de antemano dice que no puede declarar la esencialidad porque eso va contra sus principios. Es como si el ministro del Interior dijera que, bueno, que le pidiera a los policías que no usen los revólveres porque él está en contra de las armas. Bueno, muy lejos no estamos. Así que, no sé, andamos en estas cosas esta semana, medio como que el gobierno se desayunó con esto de la esencialidad. Me gustaría explicarlo, ¿no? Estos días el gobierno ha estado hablando de eso y como si hubieran olvidado aquellos episodios del 2015
del FA en materia de la educación, que originó bastantes sablazos de unos cuantos policías, algunos revoltosos, por un conflicto en la educación donde se intentó decretar la esencialidad. ¿Se acuerdan que la ministra era María Julia Muñoz? En fin, ¿por qué se da esto ahora? Porque esta discusión, el tema del puerto es un tema muy, muy delicado, muy importante. Y esto se enmarca dentro de lo que es el derecho del trabajo. Es un derecho protector en sus principios, pero también, así como es protector, todo tiene que estar en el marco de los principios de razonabilidad y de proporcionalidad. ¿Proporcionalidad en qué? Y bueno, en lo que se reivindica y los daños que se ocasionan. En los servicios públicos, aún en aquellos servicios públicos administrados por particulares, esos daños pueden tener un efecto multiplicador, entonces, y además afectar valores básicos de la sociedad. Entonces, alguien alguna vez en algún lado del mundo decidió establecer límites a esas medidas de fuerza con criterios de ponderación. Y repito, razonabilidad. Entonces, ¿de dónde sale esto de la esencialidad? Bueno, tiene un origen anglosajón, ¿no? Inicialmente se hablaba de public hardship, ¿no? Perjuicio público o infortunio colectivo. Esta idea original era muy amplia, muy vaga, pero permitía que casi cualquier huelga al final terminara incomodando al gobierno de turno. Entonces querían declarar esencialidad por cualquier cosa. Para eso la OIT la delimitó. ¿Y con qué la delimitó? Bueno, para evitar esos abusos estatales, la jurisprudencia de la OIT dijo que se aplica universalmente el criterio de esencialidad únicamente cuando la interrupción del servicio pone en peligro la vida, la seguridad, la salud de la población toda o de parte de la población. Pero la propia OIT admite que cada país, conforme a su realidad, pueda disponer libremente cuáles son esas áreas en las que puedan ser objeto de daños graves e irreversibles, en la que es necesario declarar la esencialidad. Por ejemplo, un conflicto de la enseñanza, bueno, capaz que no está en juego la salud pública, pero si ese conflicto de la enseñanza deviene que una cantidad de niños no puedan ir a comer, no tengan que comer ese día, bueno, capaz que hay que declarar la esencialidad. Y un conflicto en el puerto. Y bueno, no genera necesariamente un caos generalizado de salud, pero si se prolonga, puede volverse un cáncer irrecuperable para una economía de un país que necesita de tener abierto la razón de ser de ese país. El puerto de Montevideo es la razón de ser del Uruguay. Con el puerto detenido y con varios días de paralización y, bueno, probablemente hoy no se muera nadie de hambre, hoy. Pero las empresas navieras, los países lejanos y los países más cercanos y vecinos, bueno, todos van a buscar alternativas de carga. Y por supuesto que los puertos competidores van a estar muy contentos que el conflicto acá en Uruguay siga y que los barcos no carguen acá. Por razones que no confesas y otras confesas, el TCP y el sindicato no se logran poner de acuerdo por un conflicto que, a ver, el origen formal o declarado es que se paguen jornales asegurados, exista o no trabajo para realizar. Yo creo que alguien en este país alguna vez nos convenció que no somos el Uruguay, que somos Noruega, ¿no? Entonces, y que se puede asegurar la prosperidad de las personas por decreto o por convenio colectivo independiente de la más cruda realidad. Ojalá los hechos desmientan mis prejuicios, pero creo que esta puesta en escena de esos chisporroteos que vimos por allí, en el que Pacha Sánchez le decía al ministro Juan Castillo, bueno, si tiene que renunciar por esto, que renuncie, todo esto me parece que es todo circo, absolutamente circo, porque a las pocas horas se juntaron uno con el otro, tuvieron a los abrazos y terminó todo en nada, no va a haber ningún debate entre ellos. Así que no es verdad que el presidente Sánchez vaya a plantear renuncia alguna a Juan Castillo, ni es verdad que Juan Castillo vaya a renunciar, porque además no tiene de qué vivir si renuncia. Lisa y llanamente, este gobierno no tiene la testosterona suficiente como para declarar la esencialidad. Eso lo digo y creo que va a ser así, va a terminar en alguna suerte de acuerdo donde vamos a volver a regalar platita al puerto de Montevideo para salir del acuerdo. Pero a mí me gustaría, por lo menos, ya que estoy acá, en vez de quejarme, enseñar lo poquito que sé. Digo,
El derecho de huelga en este país está reglamentado por el artículo 57 de la Constitución y mandata a la ley a regular su ejercicio y su efectividad. Como todo derecho dentro del ordenamiento jurídico, no hay derechos absolutos y el derecho de huelga tampoco es un derecho absoluto, admite límites, como todo derecho. Y bueno, la violación a estas normas infringe obviamente responsabilidad. Pero la ley a la que mandata el artículo 57 de la Constitución, la ley finalmente se aprobó en el 1968, que fue la ley que creó la COPRIN, la 13.720, sus artículos 4 y 5. Y dispone que la huelga de los servicios públicos, el primer condicionamiento que hay es que la necesidad de un preaviso de 7 días de anticipación, por un lado. Y el otro requisito es el establecimiento de guardias gremiales en los servicios públicos. Es obvio, ¿no? No está diciendo ningún disparate la ley. Y bueno, la violación de estas responsabilidades de parte de los sindicatos cuando entran en huelga implica que después arranca pelito y cada uno es responsable de sus actos y pueden ser hasta despedidos por falta grave laboral quienes incumplan con esto. Hoy hay una realidad, amigos. Hay un corredor interoceánico que cubre 4 países en América Latina, en Sudamérica. Los puertos que van desde el norte de Chile hasta el puerto de San Pablo. Lo único que faltaba para completar ese corredor era la construcción de un puente en el río Paraguay. Ya se hizo. Quiere decir que esos países van a estar interconectados, son nuestros competidores, están aprovechando todos estos cachones que dan para que las mercaderías entren por un lado, salgan por el otro, no importa por cuál de ellos, o vayan después a la hidrovía, pero salgan por ahí, se muevan por ahí y nuestro puerto va a quedar pintado. Así que eso nos va a pasar y nos vamos a quedar sin platita ingresando al Uruguay y eso sí que merece la esencialidad si algún día alguien quiere tomar las cosas en serio. Pero bueno, Pacha Sánchez tuvo una oportunidad ahora de haber hecho renunciar a Juan Castillo, hubiera quedado bárbaro posicionado de cara a la opinión pública conforme a lo que son sus expectativas de ser presidente de la República en un futuro. Se perdió la oportunidad, eso no va a suceder. Y para terminar, una reflexión respecto de todo este episodio de la rendición de cuentas, donde fue muy vulgar el argumento del Frente Amplio diciendo que por la negativa de la coalición a votarlo en general, los niños iban a quedar sin los 30 millones de dólares. No, mentira, señores. Primero, el Frente Amplio nunca votó ni presupuesto ni rendición de cuentas en los últimos gobiernos blanco y colorado de este país, para empezar. Segundo, esta coalición republicana le votó al Frente Amplio el presupuesto, que es lo que verdaderamente importa porque es la masa de dinero con la que se van a cubrir el presupuesto quinquenal del gobierno. Después la rendición de cuentas lo que hace es reparte entrada 30 para allá, ¿tá? Así que es un papelón lo que hizo el Frente Amplio, volvieron a mentir y le están engañando a su gente y lo peor de todo es que se empezaron a engañar ellos mismos para poder repetir esas mentiras al público. Amigos, hasta la semana que viene.